Según Soboul, la Revolución Francesa del siglo XVIII se va a explicar centralmente por una contradicción que se da entre las relaciones sociales de producción y el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Este régimen feudal de la propiedad y la organización feudal de la agricultura y la manufactura ya no se correspondían con las fuerzas productivas que estaban en ese momento en pleno auge y comenzaban a constituir, más bien, una traba para el desarrollo de estas fuerzas productivas. El poder económico e intelectual de la burguesía llega en ese momento a su madurez y el resultado es la consagración legal de ese poder con la conformación de un Estado burgués, como lo vamos a ver. Otros autores, por su parte, plantean que el carácter violento de esta revolución se explica centralmente por la reacción aristocrática que se oponía a compartir estos privilegios con la alta burguesía, y que por esto el advenimiento de la nueva clase no se da en forma evolutiva, como vamos a ver en otros ejemplos en la historia, sino que se da de manera violenta. Lefebvre, por su parte, es el primero que va a considerar al campesinado como un sujeto activo. Hasta que él hace su análisis, esta clase se había considerado más bien como un eco de los movimientos urbanos que estaban dirigidos contra el feudalismo y contra el rey. Pero este pensador demostró que en el marco de la revolución se desarrolló una corriente campesina autónoma, tanto en su origen como en sus métodos, pero que obviamente el objetivo fundamental de este movimiento termina coincidiendo con el de la burguesía, que era la destrucción de las relaciones feudales de producción. La estructura social de Francia seguía estando muy marcada por la preeminencia de la aristocracia, también como una supervivencia de una época en la que la tierra era la única riqueza y confería a los propietarios y a quienes la detentaban derechos sobre las personas que trabajaban. Pero a su vez se había acrecentado el poder de la riqueza mobiliaria y en ese mismo sentido también se había acrecentado el poder de la burguesía que la poseía. Esto había generado una desigualdad importante de fortunas dentro de la misma nobleza y una fracción de esta clase comenzó a aliarse a sectores financieros o industriales que eran sectores más modernos para las estructuras feudales que había en ese momento. Soboul se pregunta cuáles fueron las fracciones de la burguesía que terminaron sacando más provecho de la revolución. Lo que él plantea es, antes que nada, que la burguesía no constituía, como vimos anteriormente, una clase homogénea en este momento de la historia. Algunas fracciones estaban integradas en estructuras económicas y sociales del antiguo régimen y otras dieron origen a nuevas formas de producción. Pero su desarrollo todavía, como lo dijimos anteriormente, se veía obstaculizado por la estructura feudal de la sociedad. Fueron justamente estas fracciones las que se pusieron a la cabeza de la revolución y terminaron sacando mucho más provecho de ella. Hacía un tiempo había desaparecido el nexo entre la estructura social y la situación jurídica de la tierra. O sea, había burgueses que poseían feudos y ejercían una autoridad señorial. Y justamente con el desarrollo del aparato estatal que se viene dando a lo largo del siglo XVI, se termina constituyendo en el seno de la burguesía una categoría de funcionarios que formaban parte de la administración. Y una parte de ellos también se había ennoblecido, entre comillas, mediante la compra de cargos. Esta burguesía financiera era, según Jaurès, una fuerza social híbrida entre el antiguo régimen y el nuevo capitalismo. Los recaudadores tenían interés en el mantenimiento de este estado tradicional, pero una fracción de sus capitales efectivamente se invertía en empresas industriales. Y a la vez, esta actividad que tenían se veía afectada por deficiencias de una burocracia irresponsable y cada vez más grande y por la arbitrariedad que confería este poder absoluto de los reyes. Pero por otra parte y al mismo tiempo, estos funcionarios burgueses adherían a los principios del iluminismo que ya vimos, que este mismo iluminismo socavaba los fundamentos de esta estructura atrasada y ya obsoleta. A las fracciones que estaban integradas de la burguesía al antiguo régimen, se oponía una burguesía comercial e industrial que estaba ahogado en estos marcos antiguos de la economía. El capitalismo en ese momento, como ya lo estuvimos viendo, era esencialmente comercial. El fabricante era en verdad un negociante que proporcionaba la materia prima a operarios que trabajaban en sus casas a domicilio. En el siglo XVIII se desarrollaron las manufacturas y ya en la segunda mitad aparecieron las grandes empresas industriales en un sentido más moderno, como lo es la metalurgia, la industria textil o los químicos. Toda esta situación es la que termina otorgando, por decirlo de alguna manera, una conciencia de clase a los hombres de la burguesía
y les hace comprender que la burguesía y la nobleza se terminan oponiendo de manera indefectible por sus intereses y por sus aspiraciones. Sieyes, que eso lo vamos a ver más adelante, asume que el tercer estado es toda la nación. Es alguien que escribe y dice, bueno, el tercer estado es toda la nación. Y de esta nación no forma parte la nobleza porque no entra en la organización social, sino que permanece parasitando a las clases que sí producen la riqueza. Se adueñan de la riqueza que producen otras clases sociales. La burguesía del siglo XVIII, como toda clase revolucionaria auténtica, se termina identificando con la nación para dar esa cohesión que necesita. La burguesía, como ya vimos, quería librarse de estas trabas jurídicas, económicas y comerciales propias del sistema feudal, con el fin de potenciar la fuerza del capitalismo, que gracias a la Revolución Industrial Inglesa, que ya se había iniciado alrededor de 1760, había alcanzado una extensión mundial. Por eso necesitaba esta burguesía, por un lado, cambiar las reglas de la propiedad de la tierra para que haya libre acceso a los que puedan comprarla y las usen productivamente, y por el otro lado, que los campesinos puedan romper esos lazos de servidumbre para que estén libres para ir a trabajar a las ciudades de manera asalariada. La Revolución Francesa fue una revolución nacional y burguesa, porque justamente fue esta clase social, que era poderosa económicamente, la que disputaba el poder político con la monarquía. Por supuesto que por sí sola la burguesía no lo hubiese podido lograr y necesitó del pueblo, que fue el verdadero motor de esta revolución, pero que al estar disperso y desorganizado y tan heterogéneo como son las clases en este momento, como lo dijimos anteriormente, la burguesía lo utiliza como presión, pero intentando controlarlo, aunque no siempre le salió bien. Las clases populares estaban muy divididas y el comportamiento de las diferentes fracciones no fue uniforme en el curso de la revolución. Es muy difícil en este momento precisar los límites de las diferentes capas. Las categorías sociales que estaban englobadas en el término del tercer estado no estaban muy diferenciadas. Después, dice este autor, que el desarrollo del capitalismo se va a encargar de precisar los antagonismos entre ellas. Pero esta indiferenciación hace que se generen en su interior muchísimas contradicciones. La heterogeneidad de estas clases populares urbanas también impide que puedan tener un programa propio de reivindicaciones. Entonces terminan oscilando entre deshacerse del despotismo aristocrático, pero no se oponen completamente a la propiedad concentrada, ya que varios de ellos, como es el caso de los artesanos, eran propietarios. O sea, tenían herramientas y empleaban a varios oficiales. Entonces, entre estos oficiales y el incipiente proletariado no existía un espíritu de clase como si ya venía existiendo, como lo vemos en la burguesía. El fermento de la unidad de la masa de trabajadores termina siendo el odio a la aristocracia y la oposición a los grandes ricos. Entonces, cuando las malas cosechas y el aumento de los precios y la carencia de alimentos las termina poniendo en movimiento, se lanzan directamente tras el programa de la burguesía y terminan asestando un golpe muy eficaz al antiguo régimen. Es decir, que las masas trabajadoras terminan consiguiendo una victoria burguesa, que es la clase que aportó un programa coherente debido a su posición económica y a sus medios intelectuales. Y sobre todo también, como lo planteaba Roudé, a ese corpus de ideas. Soboul plantea que bajo la revolución, cuyo desarrollo no es esquemático ni lineal, como lo vamos a ver, se ve que el tercer estado se va disgregando rápidamente y que el movimiento sans-culotte, que era un movimiento urbano, y el campesinado, también terminan persiguiendo otros fines que no son los de la burguesía, aunque no los pueden desarrollar ni obtener en ese momento.